Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no es pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Hola, nuevamente aquí, buenas noches, ¿cómo están? Ahora es viernes 21 de noviembre, eso quiere decir que ya se acabó el año. ¿Por qué? Porque vamos tan veloces, el tiempo es el mismo, pero la sociedad nos ha hecho caminar con una velocidad que no corresponde a nuestro desarrollo, a una velocidad de vida que no corresponde a nuestros recursos económicos. En fin, hay varios elementos por los cuales uno no siente el tiempo, como decimos así comúnmente. De repente comienza la semana y pasamos tan atareados buscando el pan nuestro de cada día que, en definitiva, nos sentimos cuando ya estamos al otro lado del otro lunes. Así es la historia del pobre, así es la historia de los pueblos. Probablemente los que tienen dinero sienten el tiempo lento porque no trabajan, porque viven de la explotación de otros, porque tienen sus empleados, que los empleados los hacen correr a esos empleados, y ellos, por supuesto, siempre se levantan tarde, siempre llegan al momento de lo que sea su empresa, a su fábrica, a su hacienda, y entonces ven cómo trabajan los otros y llegan todavía a apurarlos. Pero ellos tienen tiempo para ir al mar, para irse el final de semana a Miami, para ir de compras donde sea, para irse a sus diversiones. Bien, aquí estamos hablando de la velocidad con que sentimos pasar el tiempo. El tiempo es el mismo. La humanidad ha cambiado de urgencia y de necesidades, y especialmente para el pobre, que no siente que el tiempo le alcance desde que amanece, antes de que el sol salga, hasta que se pone el sol y en lo oscuro vuelve a su casa. No ha sentido el día, pero ha sentido el cansancio de trabajo. Por eso nos saludamos esta noche todos los viernes hablando de historia. Esta vez pues nos va a cantar Ali Primera, tenemos algún invitado, esperamos que Silvio Rodríguez, el cubano, aparezca por ahí y nos cante alguna interpretación de esas, de su genialidad. Ya estamos pues nuevamente hablando de historia. Esperamos que todos los viernes nos reciban, y gracias por recibirnos ahí en sus casitas, ¿verdad?, en sus lugares, haciendo historia veloz, historia importante en la vida. Todos hacemos historia. Hay historias conocidas, hay historias desconocidas. Si deseamos que sea conocida nuestra historia, tenemos que divulgarla. Pero para divulgarla primero hay que conocerla. Posiblemente muchos de nosotros no conocemos nuestra historia. Vamos a hacer dentro de unos minutos un ejercicio para ver qué débil andamos en la historia personal. No conocemos la historia de nuestra comunidad, quizá porque hemos llegado ahí de avecindados. No sabemos quién la fundó. A veces no sabemos ni las necesidades de esa comunidad porque salimos desde el amanecer, regresamos en lo oscuro, dormimos, medio hacemos que comer, hasta llevamos la comida hecha algunas veces, volvemos a salir y no conocemos la comunidad. No nos damos cuenta en esa historia cuando el vecino cambió y siempre decimos, bueno, ahí vive fulano, pero veo siempre la puerta cerrada. Así dicen de nosotros también, ahí vive un señor que siempre le veo la puerta cerrada. No nos conocemos. Con el tiempo, al final, nos damos cuenta tristemente de que el señor que pensábamos que vivía ahí ya no vive.
se fue, cambió o encontró un empleo mejor para alquilar un cuartito, una casa más cómoda, o perdió el trabajo y tuvo que irse de ahí porque no le alcanzaba lo del alquiler. Y si era propietario de la casa, el banco se la quitó porque no le alcanzaba. Bueno, conocemos la historia de la comunidad. Luchemos por tomar el tiempo necesario. A veces, pues repito, la historia personal la conocemos muy poco. La familia, la historia de la comunidad la conocemos muy poco. Y de la problemática nacional no la conocemos, por eso perdemos el interés. Pongo de ejemplo, estoy hablando de historia. Estoy queriendo, hermanos, dialogar con ustedes en esta exposición para considerar cómo es la historia y por qué no nos interesa la historia. Voy a poner este ejemplo. Todos usamos camisa. ¿Qué sucede con la camisa que llevamos puesta? ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo la obtuvimos? Fácil. Pasamos por algún lugar donde vendían camisas. Y puede ser que nos haya enamorado primero el precio. De esos que andan gritando por ahí, cachada, dólar a 50, 2 cuoras, a 2 choras. Bueno, primero la volteamos a ver, la vemos, decimos me gusta, hasta que le he visto, le he tocado y he visto el precio. Tal vez no es lo que yo ando buscando, pero está a la medida de mis economías. Entonces la acepto. Después de verla, la acepto. Y después me meto la manita a la bolsa, saco los centavitos que llevo y me la llevo a la casa. Bien o mal, tengo nueva camisa. Digamos y comparemos la historia así. Primero tengo que verla, ver la historia. Ver cuántos muertos, ver la falta de trabajo, ver la falta de medicina, ver mi casa que no logro ponerle puertas, ver mi casa que está sin electricidad. Y el segundo punto de esa historia es aceptarla. ¿Qué puedo hacer yo? Si puedo hacer algo, le enfrento. Si no puedo hacer nada, tal vez me lleno de cobardía y huyo. Y tercero, si la vi, la entendí, pero no la acepto, posiblemente no la enfrento y entonces me vuelvo indiferente. Tomo cualquier camino para no enfrentarme. Esa es la historia de la camisa que la vi, me gustó y pagué y me la puse. Si no he visto cuáles son los problemas del país, si no los he aceptado y no he pagado por ese reto, no he dado nada de mí mismo, esa historia va a ser para mi vida como agua que cae sobre un plástico que aunque sea delgadito no la deja pasar. Aceptemos la historia, amigos, enfrentemos la historia, hermanos, y hablemos de historia. Muchas historias populares no se ven tampoco, porque el pueblo hace historia todos los días. Y como no puede escribir, se la cuenta a otro. Y como dicen esas historias que entran a un pueblo y por aquí son pelo de ratón y ya cuando salen al otro lado ya son cabeza de león, porque se agrandan. La historia verbal es así. Se entusiasma uno, la cuenta, y para que lo tomen en cuenta uno, le aumenta un poquito más de chilipuca, chile y salsita, y entonces nos volvemos graciosos, y esa historia, además de aumentarse, se va deformando. Tenemos que tomar en cuenta todo esto sobre la historia. El pueblo, pues, hace su historia. Los que tienen posibilidad la escriben o la transmiten y la dejan fija. Otros, los que no tenemos posibilidad ni capacidad, la hablamos, la aumentamos, la deformamos. ¿Cuál de todos esos cuadros pertenece a nuestra vida? Hay historias, como dije,
populares que no se ven. Por supuesto, entendamos que los medios de divulgación, ya sean escritos, radiales, ya sean televisivos, en este país llamado El Salvador, no dejan ver las cosas. ¿Cuántas movilizaciones diarias existen en este país? ¿Cuántas protestas se hacen por el agua, por el mal salario, por la falta de salud, porque no podemos mandar los hijos a la escuela, porque nos cobran el aire que llega por la tubería y dicen que es agua? Por supuesto, también el agua cuando se evapora se hace aire y vapor de agua. Quizás vapor de agua nos mandan, pero nos cobran como si fuera líquida. Eso no lo hacen ver los medios de difusión o de divulgación. Y en este país, El Salvador, esos medios no son creíbles. ¿Por qué? Porque son tendenciosos, son interesados, son unilaterales. Esto es igual a decir que no dicen la verdad, que no dicen, y el que no dice la verdad es mentiroso. Si deforman intencionadamente, podríamos decir que además de mentirosos, son malvados. Por eso los viernes aquí venimos a reflexionar sobre la importancia de la historia. Por eso aquí estamos viernes con viernes haciendo conciencia de lo útil y necesario que es conocer la historia, aceptar la historia y transformar la historia. Cada familia debe de transmitir, hacer conocer la historia de esa familia. Es triste constatar que muchas familias no se conocen, no conocen su origen, y no conocer la historia familiar es vivir en la oscuridad. Por eso Ali Primera nos va a decir ahí cómo amanece un pueblo cuando empieza a conocer su historia. Bueno, preguntémonos, ya que somos un pueblo como potro desbocado, ¿queremos amanecer? Amanezcamos. El sol puede que salga, pero ¿de qué sirve que el sol salga si yo no quiero caminar? Ya que el sol salió, caminemos, resistamos para avanzar, luchemos para ser mejores y diferentes. Bien, aquí nos estamos preguntando, amigos, cómo escribir la historia, cómo cantar la historia. Ali Primera nos inspiró este programa porque cada canción es una clase ideológica, política, popular, histórica. Bueno, hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes. Buenas noches, vamos a dar esta oportunidad. ¿Están sentados ahí o están trabajando o van de camino? Donde estén, amigos, pónganme atención. Quiero que dialoguemos sobre esto. Quiero preguntar, que se lo respondan a ustedes mismos. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es la mamá y quién es el papá? Posiblemente habemos bastantes huérfanos. La mayoría de estas personas es en muchos de los casos común decir, yo solo tengo mamá, no tengo papá. Qué triste es decirlo así, pero es una realidad con la que convivimos. Pero bueno, si tenemos los dos papás o solo tenemos uno de los dos, preguntémonos, ¿quién es el papá de ese progenitor? Porque algún abuelo deberemos tener. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Pero preguntémonos además, ¿me están atendiendo? Fíjense qué interesante. Yo tengo un padre y una madre. ¿Quién es el papá de mi papá y quién es el papá de mi mamá? ¿Lo conocen ustedes a ese que se llama abuelo o abuela? Ahora preguntémonos más. ¿Conocemos quién es el papá y la mamá de mi abuela? El papá y la mamá de mi abuelo. Ese se llamaría bisabuelo. Pasemos un poquito más. ¿Conocemos quién es el papá de mi bisabuelo? ¿Quién es la mamá de mi bisabuela? Yo, por la práctica que he tenido, hasta allí llegamos. No sabemos dónde vivió el papá
del papá de mi papá. Solo conocemos lo inmediato. ¿Cuál es esa situación que a veces no conocemos? Eso tiene mucho que ver con nosotros. Si yo no conozco quién es el papá de mi papá, puede ser que lo conozca, pero quién es el papá del papá de mi papá, y probablemente la mayoría de los salvadoreños no conocemos la tercera o cuarta generación de nuestros ancestros. Si no conocemos quiénes eran nuestros bisabuelos, quizá algunos conozcamos el tatarabuelo, pero si no sabemos el nombre, no sabemos de dónde vienen, porque cuánta gente que se mueve en esta historia. Una persona vino de la Unión, allá, lejanos, allá cercano a la frontera con Honduras. Otra persona apareció de allá, de Santana, en el otro extremo. Vinieron los dos a trabajar a San Salvador. Aquí se conocieron, se quisieron, se amaron y tuvieron un hijo. Y ese hijo, ¿a qué pertenecerá? ¿Al que vino de Occidente con la frontera de Guatemala o pertenecerá a la familia del que vino de la Unión con la frontera de Honduras por el otro lado? Y si el papá fue irresponsable y desapareció, y la mamá también fue irresponsable por haber tenido esa esperanza, porque las mujeres son las menos condenables. Las mujeres aceptan en su vientre esa esperanza que algún varón les inspiró. Pero ese niño no sabrá quién es el familiar, el que vivió en Honduras o en la frontera o el que vivió en Guatemala. Esa es la historia de la mayoría de los salvadoreños, que no conocemos la historia familiar. Es triste. ¿Quién fue mi papá? Tal vez algunos, la mayoría, decimos, no, yo no tengo papá. ¿Quién fue mi abuelo? Tal vez conocemos los nombres, pero muchos dicen, no, mi abuelo era de tal parte, y dicen que se llamaba Eleuterio, pero no supe, no conocía al abuelo Eleuterio, mucho menos a mi abuela, y a mi bisabuelo, menos, y al tatarabuelo, pues, bueno, ahí quedamos. ¿Cómo anda la historia familiar? Si no conocemos la historia familiar, no sabemos nuestra sangre, no sabemos nuestros orígenes. Por eso el pueblo salvadoreño es tan desencarnado. Si no sabemos la historia familiar, con facilidad nos iremos a buscar a otro país, una nueva historia que construir, y allá los hijos que nacen en Estados Unidos ya no saben quiénes son sus abuelos aquí. ¿Y cuántos nacen de nuestros hijos fuera del país, donde ya ni siquiera hablan el español? Nunca van a conocer el caliche, el huiste, ya no vamos a conocer la cebadera, ya no vamos a saber qué es el mojo, ya no vamos a saber esas palabras. ¿Por qué? Porque nacieron en Estados Unidos, en España, los que fueron a Australia. Por eso tiene tanta razón Roque Dalton. Ya no van a conocer ni el español porque nacieron allá, en esos países donde probablemente tengan más o todo lo que aquí este país, siendo hijos de este país, no tenemos derecho porque unos pocos se lo han apropiado. Esa es parte de la historia. Eso es lo que nos provoca a ser rebeldes. El que conoce su historia puede ser un rebelde con causa. El que no conoce su historia puede ser un inconforme, pero no puede ser rebelde porque no sistematiza. Y esa inconformidad, ese espontaneísmo, es lo que nos hace ser anárquicos. Y también esa anarquía va en contra de las mayorías del pueblo. Por eso las grandes familias aquí, llámense, que casi siempre tienen nombres en inglés, nombres en otros lados, ellos sí se preocupan. Los oligarcas, los terratenientes, ellos cuentan hasta la cuarta y quinta y sexta generación, especialmente los que vinieron de España, los que vinieron de los países árabes. Algunos hasta dicen que son familiares de Mahoma, porque eso sí reconocen su pasado, pero nos obligan a nosotros, nos condicionan, hasta nos avergüenzamos de ser hijos de Atlacatl. Y por supuesto, el que le pone Atlacatl a su hijo,
o el que le pone un nombre nativo, se ríen, nos reímos y le decimos, ¿y por qué le has puesto ese nombre al cipote así, vea? El único que le puso así fueron nuestros opresores, que le pusieron al batallón más asesino, le pusieron Atlacatl, confundiendo la valentía de defender un pueblo con la cobardía de ser entrenados por los Estados Unidos para matar salvadoreños. Y le pusieron a otro Atonal, un gran hermano nuestro, que defendió ahí a Caxutla, que defendió Nahuizalco, que defendió Sonsonate, que hirió a Pedro de Alvarado con una flecha que tenía tanta fuerza y tanto pulso que le atravesó la pierna, y además de atravesarle la pierna, mató al caballo. ¿Cómo sería esa flecha que le ingresó a la panza del caballo? Bueno, pero ese Atonal no lo llevan, ese nombre nuestros hijos lo lleva un batallón que tuvo que ser extinto porque era criminal, entrenado por los Estados Unidos. Recuperemos la historia, hermanos, entrémosle un poco a la vida. Bien, ¿qué podríamos decir? Pasemos un poco, esta vez yo quiero hablar de la historia que escriben los periódicos o los diarios, porque salen cada día. Aquí tenemos, por ejemplo, el Colatino. Vamos a empezar con Latino y si nos queda tiempo vamos a ver los titulares de esta semana por la prensa. Pero, y luego les voy a contar, por mi ausencia que estuve aquí porque anduvimos en lo que se llama la Caravana del Agua, de un grupo de parlamentarios, de un grupo de entes italianas, brasileñas y ecuatorianos, que salimos de Nicaragua, fuimos a Honduras, llegamos a Guatemala y estamos aquí otra vez. Bien, ¿qué es lo que llama la atención esta semana? Llama la atención en la historia que dicen que demandan en España al expresidente Cristiani porque él fue el responsable de matar a los padres jesuitas. Bien, y claro que protestamos por eso. Pero sería bien interesante que el pueblo también hiciera una demanda y que nos llenara de valor para descubrir quién mató al padre Rutilio Grande. ¿Quién mató al... Bueno, y voy a hablar de los sacerdotes como nombres emblemáticos, porque Rutilio Grande significa esos miles de gentes que mataron en Aguilares. Y si hablamos del padre Ernesto Barrera, ese es el miles de obreros que mataron en tiempos de la opresión del Chele Medrano. Ahí hubo muchos. Que hablamos del padre Navarro, es el emblema de ese sacerdote que trabajaba con la juventud, que vivía ahí en la colonia Miramonte, que lo llegaron a matar al convento. Hablamos del padre Navarro para decir toda esa juventud que fue asesinada. Cuando hablamos del padre Ortiz, qué fantástico, miren, solo saber que ese padrecito flaco, de anteojos gruesos, cuando ingresó la tanqueta al centro de San Antonio Abad, el centro juvenil de San Antonio Abad, el centro pastoral de la parroquia, que la tanqueta rompió el portón, él fue capaz de pararse ante la tanqueta y gritar que allí no habían armas, y tuvo el valor de quedarse frente a la tanqueta y la tanqueta lo aplastó. Yo quizás hubiera salido corriendo, pero él se quedó ahí. Con qué firmeza. Esa es historia. Él representa, se llama Octavio Ortiz, pero representa a todos esos valientes que son capaces de pararse sin nada, sin armas, sin piedra, solo con su persona y su mirada, enfrentarse a una tanqueta que viene encima y él con su cuerpo débil quererla detener. Eso es historia. Es el símbolo de los que luchan, de los que van por ahí por el camino. O el padre Palacios con su sonrisa, el hombre que amaba a las comunidades. Decimos, ¿verdad?, el padre Palacios, pero es el símbolo de todas aquellas ancianas que van a las misas, de esas viejitas que llevan tambachitos y que pasan primero por la iglesia para después ir al mercado a venderlos. Esa es la historia. Aquí están demandando en España al presidente Cristiani por el asesinato de los jesuitas. Pero ¿quién mató también al padre Macías allá en San Esteban Catarina?
En fin, teníamos que hablar mucho del padre Cosme Espesotto. Y como digo, yo me atrevo y les pido disculpas que menciono hermanos sacerdotes conocidos, pero eso significa 100,000 salvadoreños muertos sin nombre. Ustedes conocen los nombres, ¿no? Se llamarán Saúl, Antonio, Miguel y demás. Esa historia se resume en esta noticia que dice que demandan en España al presidente Cristiane por asesinato de los jesuitas. Eso está que se siente olor a tufo, porque ahí sí que hay mucha tela que cortar. Bien, y esa misma semana se dice que hay organizaciones que invitan a que se luche contra la minería metálica, porque aquí en este país, imagínense, tan chiquito, tan pequeño, tan superpoblado, los gobernantes de este país que no tienen origen salvadoreño sino extranjeros son tan emigrantes como los invasores. Se atreven a decir que la minería va a producir, y es verdad, tienen planificado según la mesa de la minería a producir, imagínense qué barbaridad lo que piensan producir. Dice aquí que van a producir con 29 proyectos de explotación minera 14 millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata, que va a generar 10 billones de dólares, de los cuales, saben ustedes, solo el 2% va a quedar para el pueblo, pero ese 2% va a ir acompañado de cianuro, va a ir acompañado de desertificación, va a ir acompañado de que desaparezcan. Ayer fue interesante, y quiero decirlo porque estamos hablando de historia, que ahí un canal 21 puso una pregunta en televisión de esas encuestas que hacen hacia el vuelo. ¿Creen que es conveniente que el gobierno recapacite sobre la construcción del Chaparral? Hubo 589 llamadas, me las acuerdo bien porque me impresionó el número, de los cuales 450 dijeron que sí, que tiene que recapacitar, y el resto, que es una minoría, dijo que no necesitaba. Imagínense. Pero también el 12 hizo esa misma. Ahí ya llegué al final y la mayoría, hubo como 130, no estoy exacto, puedo mentir, pero estoy dando el rumbo por donde vamos. El no decir la cantidad no quiere decir que sea mentira, pero la mayoría, más del 90%, dijeron que tiene que abandonar el gobierno esos proyectos de represas y de minas. Pero lo terrible, también tenemos que decirlo porque estamos hablando de la historia, que en la mañana el TCS todo el día pasó diciendo que esa movilización que hubo ayer de más de 1,500 personas en San Salvador y llegaron hasta la sede de la CEL, allí en el centro de gobierno, decían que era el padre confesor el que la estaba animando, y el padre confesor estaba en el Mosco. Y me dice el padre confesor que en la noche le llamó el obispo y le dijo: hijo, me han dicho de que tú te estás llevando a San Salvador la gente y que estás instigando ahí frente a la CEL. Y el padre Antonio le contestó: no, monseñor, estoy celebrando aquí una misa en un cantón. Imagínense, qué barbaridad. Esos son los que inventan casas de 1 millón. Ni siquiera en el Escalón las tienen y dicen que las fueron a quemar allá por San Antonio Iglesias. Bueno, amigos, por eso tenemos que escuchar la segunda canción de Alí Primera y después de eso abrimos los micrófonos. Solo nos quedamos con esta consideración histórica y el micrófono de ustedes será el 2225-2286. Y para los que están lejos, allá lejos por Australia, por esos países tan inmensos, pues tenemos ahí ¿cómo se llama? El internet, para que también puedan intentar ingresar, ¿verdad? www.radiomayavision.net. Así que Australia, Canadá, Europa, América del Sur, aquí está Radio Maya Visión, que es comunicación total para el mundo. Ali Primera nos dice: primero se ve un camello entrando por el ojo de una aguja que un rico entrando en el cielo. De acuerdo.
Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bayaco fundillú. El bayaco fundillú, el bayaco fundillú, el bayaco fundillú. Bueno, Ali Primera estaba hablando de los machacos fundilludos, que cuando Cristo dijo que es difícil que un rico pase por la aguja, por el ojo de una aguja, ¿verdad?, que también un camello no puede pasar. Estoy improvisando aquí. Ali Primera dice que los malos y los ricos compran la aguja y compran el camello. Y aquí nos habló, mientras estaba cantando del machaco fundilludo, don Efraín Mejía de Soyapango, diciendo que ahí en Muebles Molina, después de trabajar tanto tiempo para evitar la indemnización, les hicieron firmar un documento en blanco y que al final los despidieron. Ahí cuando firmaron les metieron la renuncia. Y nos decía don Efraín Mejía que está el artículo de la Constitución 52, el artículo 52, en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, aunque hayan firmado. Con engaño y sin engaño no pueden renunciar. Y que el Código de Comercio en el número 447 manda que los empresarios deben de tener una reserva de dinero, un pasivo ahí, para responder en caso de quiebra. Pues denunciamos a Muebles Molina, según nos decía don Efraín Mejía, que ha sucedido eso, que han despedido a muchos. Y que por supuesto con la crisis económica van a haber más despidos. Atención, hay que sindicalizarse, atención, hay que unirse, y por supuesto no permiten el sindicalismo, pero no pueden impedir el que nos organicemos, el que unidos hagamos una propuesta. Bien, siguiendo con las noticias de esta semana, dice el Colatino que las políticas neoliberales profundizan más la crisis alimentaria. ¿Qué significa eso? Que hay una teoría económica que se llama neoliberalismo, en el que dice que si se deja libre el mercado, los que tienen capacidad de venta y de compra van a competir, y entonces esa competencia van a hacer que se rebajen las cosas y que se den mejor para poder competir. Pero no dicen que el león siempre come carne, que el comercio siempre es devorador, que nunca se van a poner de acuerdo para bajar los precios, sino que siempre se van a poner de acuerdo para aumentarlos. Es el neoliberalismo. Y entonces dice esa doctrina neoliberal que cuando los que compiten se vayan para vender más, tienen que ofertar mejores cosas, entonces va a venir el rebalse, o sea, que va a venir la abundancia. ¿Cómo es posible, verdad, que le querramos pedir naranjas a las matas de Escobilla, si la maldad siempre es maldad y el Dios del dinero no perdona? Así que ese neoliberalismo nos está matando en El Salvador y tenemos que ponernos a estudiar. También dicen que unas 800 casas quemadas y 50,000 evacuados en incendios en Estados Unidos. Quiere decir que allá también en Estados Unidos fallan, porque aquí nos ponen de ejemplo que en Estados Unidos es lo mejor. Qué terrible. No, señores, Estados Unidos tiene también grandes fallos, y el primer fallo es que le gusta la guerra. Algunos hablaban de la gran noticia de que el señor Obama, un negro estadounidense, llegó al poder. Y es verdad, nos alegramos, pero nunca olvidemos, cambió el emperador, pero no cambió el imperio. Las tropas siguen en Irak, el dólar sigue devorándonos, y las grandes empresas, que Obama no es dueño de esas empresas, que han quebrado, están pidiendo mucho dinero. Por eso aquí hasta el mismo gobierno dice que va a pedir una deuda para salvar, no al pueblo, sino para salvar la banca privada. ¿Cómo es posible que ya se nos está olvidando que cuando Crediza quebró, se le dieron varios cientos de millones de dólares para que se salvara? Y Crediza siguió muerto de la risa
haciendo lo posible de enriquecerse más. ¿Cómo es posible que el gobierno ahora se quiera endeudar para salvar a las bancas privadas? Lo primero que tal vez podría hacer es volver a nacionalizarlas y buscar un buen equipo de salvadoreños nobles y honestos que aman este país y que son científicos, no cualquier persona, para ver si nacionalizando otra vez la banca pudiéramos recuperar esas instituciones, ¿verdad?, para que sean a beneficio del pueblo. Porque ¿qué hace el sistema neoliberal? Que cuando están quebradas las bancas, como una fiera herida, lo que hace es recogerla, darle salud, darle medicina, darle atención médica para que siga devorando. En cambio, el pueblo tiene que recoger esa fiera herida, pero para que sirva al pueblo, no para alimentarla que siga devorando. Así que el Colatino nos dice el día martes 18 que el gobierno quiere endeudarse para que nosotros paguemos la deuda y regalársela a los bancos. Qué terrible, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, pues, de no dejarnos engañar. No nos deben lavar la cara. También el mismo Colatino nos dice el miércoles, estoy leyendo nada más los titulares, así escriben la historia estos señores. Dice que el Tratado de Libre Comercio obliga a El Salvador a importar más productos. Bien, el tiempo nos va comiendo, el teléfono está libre, pero quiero contarles que aquí en El Salvador, en este momento, hay 20 italianos, representantes de alcaldías, de empresas públicas que manejan el agua, de ONG, periodistas, ambientalistas, que estuvimos en Nicaragua hace 10 días, pasando 3 días por cada país, y allá en Nicaragua se descubrió cómo ese ron, que se llama ron flor de caña, tiene enferma la población del norte de León, ahí por Chichigalpa, porque los venenos que tiran a los cañales para producir el ron ha envenenado a la población, así como antes tiraban el veneno por el aire en las avionetas, y están padeciendo de deficiencia renal el 70% de la población. Luego pasamos a Honduras, desde Danlí hasta Santa Rosa. Ahí estuvimos y ahí nos dimos cuenta cómo empresas italianas, también de la misma nacionalidad de ellos, han comprado, alegando de que las alcaldías no pueden administrar, han comprado esas empresas de venta de agua, las han transformado, y lo que valía una bolsita que valía 50 centavos de lempira, ahora vale 3 lempiras. ¡Qué terrible! Fuimos a Guatemala. En Guatemala nos recibieron el pueblo más pobre de Guatemala, lo de los tugurios. Qué interesante es llegar a esas fuertezas. Aquí también tenemos muchos donde el agua no existe, donde tienen que amanecer y caminar hasta 1 kilómetro, salir de la fuerteza con su cantarito para conseguir 2 cántaros de agua al día. Y ahí beben esa clase de cualquier clase de agua. Y aquí estamos en El Salvador y en este momento están aquí, estuvieron el miércoles. ¿Alguien nos llama adelante? Hola, buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Edgar. Edgar, ¿desde dónde? Desde San Pedro, Mazaguat. Adelante, San Pedro, Mazaguat. Oiga, mi padre, ¿qué podemos hacer nosotros los que tenemos ahorros en los bancos privados? Sí. Sería buena opción ahorrar en el hipotecario y en el agrícola, que todavía son nacionales. Mire, no hay bancos nacionales reales, especialmente desde que nos metieron el dólar. Si no hay moneda nacional, ya no hay banco nacional. Y por supuesto, tal vez comen menos porque son aparentemente nacionales, pero realmente ya son internacionales. Sí. Me confieso ante usted, hermano Edgar, incapaz de responderle. Solo sé decir que es bueno tener una duda razonable y hacer una pregunta. Voy a investigar. La próxima semana voy a procurar traer aquí un economista para que nos hable cómo es eso del ahorro posible. No hay duda que todos son ratas del mismo piñal que no nos dan una seguridad.
¿verdad? Pero gracias por la pregunta y lo están oyendo a nivel salvadoreño y todos debemos de aprender a dudar por lo menos. Gracias. Y ya que habla ahí de San Pedro Mazáhuat, le recordamos que el final de este mes, el 29 y 30, el domingo próximo, el sábado próximo, no mañana, sino el sábado próximo, el último sábado del mes, nos vamos a encontrar allá en la plaza pública de Santiago Nonualco para ir a celebrar la gesta de Anastasio Aquino. Y que mañana estamos llegando con la caravana del agua, empezando desde Cojutepeque, San Rafael Cedros. Esperamos que si nos escuchan nos atiendan ahí por el parque. Va a pasar esta cantidad de italianos. Vamos a llegar a Hilo Vasco, a Sensuntepeque, a Huatcotecti, y vamos a estar allá en Sensuntepeque al mediodía para bajar a Victoria, y en la noche allá en San Pedro Lempa, donde está el puente de hamaca que llega a Mapulaca, nos vamos a encontrar ahí con unos 500 hondureños que posiblemente nos están oyendo. Bien, hermanos, así ha pasado el tiempo. Gracias por llamarnos, gracias por atendernos. Don Edgar, le pido disculpas por mi ignorancia, pero voy a tratar de estudiar y traer a alguien que nos dé una respuesta. Y así nos despide un invitado, Silvio Rodríguez, Fusil contra Fusil. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale, salvadoreño, dale, que no es pájaro.